ahora sí, ¿no? Por favor. Sí, doctora. Sí. Ya, genial. Genial, genial. Ya, ay no. No. Y ahora sí. Ahora sí. Ya, chicos, entonces vamos a empezar hoy día con el repaso, bueno, la asesoría número 3, que consiste en los siguientes patrones respiratorios que vamos a ver. Nos faltarían solamente 2, que son la siguiente clase, y ahí acabamos todo lo que es el segmento de respiratorio. Pero antes de eso vamos a hacer un repasito de la clase pasada para, digamos, fijar algunos conceptos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de patrón intersticial? ¿Alguien se acuerda cuáles eran? Era lineal, reticular, micronodular o también llamado miliar y panal de abeja. Sí, muy bien, perfecto. Acuérdense, chicos, eran 4 tipos de patrón intersticial. El primero, muy bien lo dijo, era el patrón lineal. Acá tenemos que hacer énfasis en lo que son las líneas ABC de Kerley, que justamente explicamos que se diferenciaban según la localización que podían tener. En el caso de las líneas A, ¿se acuerdan que estaban más parailiar? O sea, más superior, pegaditos a lo que son la línea media de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, la parte de los ilios. Las líneas B de Kerley se encontraban más inferior, pero en la parte lateral, o sea, en la parte de acá. Y eran generalmente estas líneas horizontales que vemos acá. Y las líneas C de Kerley, acuérdense también que están en la parte inferior, pero medial. Sería A, B y C. El siguiente patrón que hablamos eran los reticulares, que eran como chiquitas circunferencias pequeñas, pero bien definidas, pero que se encontraban en la parte del seno costodiafragmático, o sea, en la parte inferior de los pulmones, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y eran pequeñas bolitas así chiquitas, bien definidas. ¿Okay? Pero la localización era lo importante de este tipo de patrón intersticial. El siguiente eran los micronodulares o miliares, que también se encontraban, pero ya en ambos campos pulmonares de manera completa, y eran ya circunferencias o circulitos más definidos, más grandes, que ocupaban, lo característico era que ocupaban tanto el lado izquierdo como el lado derecho de manera completa. Acá había una enfermedad más común, que lo veremos más adelante también. Y el último patrón era, bueno, el último tipo de patrón era el de panal de abeja, que les comenté, que era un patrón completamente destructivo. Era el como que el más que tenía, no era tan uniforme, digamos que la destrucción era en ambas parénquimas del pulmón, y no seguía un orden, como es el caso de los micronodulares, sino que era más, comprometía todo y destruía todo, digamos, a su paso, ¿no? Entonces, cada tipo, ya sea lineal, reticular, micronodular o panal de abejas, tenía sus enfermedades características, que eso, póngale como un asterisco, tienen que aprendérselos porque sí les pueden preguntar en los pasitos. Siguiente. ¿Qué significaba el ABCDE en el sistema de lectura de una radiografía? ¿Alguien se acuerda? A de vías aéreas, B era de respirar, de pulmones. La C era del corazón, la D era de las disabilities, y la E era de todo lo demás que encuentre. Ajá, muy bien, está bien. Acuérdense, esos son los pasos más básicos. Es como una mnemotecnia para que ustedes se acuerden cómo es que tienen que leer correctamente una radiografía. Primero tienen que fijarse en las vías aéreas. Acá hablamos de la tráquea, ver, digamos, que se encuentra en la línea media y poder guiarnos de lo que eran las apófisis espinosas que veíamos acá. ¿Okay? Y obviamente acá la carina, que era donde empezaba ya la división de todo lo que era el árbol bronquial. En segundo punto era el B, los pulmones, que teníamos que siempre comparar el lado izquierdo con el lado derecho y fijarnos mucho en lo que son los ápices pulmonares y lo que son el seno costodiafragmático, ¿no? Porque imaginemos que acá esté borrado, sospecha de un derrame pleural, por ejemplo, ¿no? Que lo veremos en la clase de derrame pleural.
Otra cosa que tenemos que ver es la C, que era la silueta cardíaca. Hablamos de que en el lado derecho habían dos botones, uno que era superior y uno que era inferior. En el superior estaba la vena cava superior y en el inferior estaba la aurícula derecha. En el lado izquierdo teníamos 3 botones. Esto lo veremos más a profundidad en cardio, pero para que se vayan dando una idea, teníamos el callado de la aorta, la arteria pulmonar y lo que es el ventrículo izquierdo. Voy a ir borrando para que no se haga horrible. Ya. Y otra cosa que también hablamos en cardio también era con respecto al índice cardiotorácico. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los valores normales? Bueno, ¿cuál era el valor normal del índice cardiotorácico? ¿No? Ya, acuérdense. El valor normal del índice cardiotorácico es que tiene que ser menor al 50% o menor a 0.5. Si esto es mayor a esas cifras, esos números, significa que estamos frente a algún tipo de cardiomegalia, o sea, el corazón está más grandecito. ¿Y cómo sacan el índice cardiotorácico? Miden la distancia entre los puntos más lejanos de lo que es el corazón sobre la distancia entre los puntos más lejanos, pero de todo el hemitórax o todo el tórax, ¿no? Eso lo dividen, si sale menor a 50, que es digamos, un corazón o un índice cardiotorácico normal, pero si es mayor, nos tendría que estamos frente a algún tipo de cardiomegalia. La D era de alteraciones óseas, siempre revisen que estén todas las estructuras óseas, ya sea los cuerpos vertebrales, los arcos costales posteriores y anteriores, las clavículas, las escápulas, entre otras estructuras que ustedes puedan visualizar. Y por último hablamos de otros hallazgos también que nos podían indicar o nos podían dar algunos indicios sobre lo que estamos viendo. Por ejemplo, hablamos de el tema de las mamas, que lo podíamos ver característicamente en una mujer, o por ejemplo, tal vez creo que se lo puso en su teoría, que algunos pacientes usan lo que es un marcapasos, entonces lo van a ver clarísimo todo lo que es la densidad metal, bla, bla, bla. Eso también lo tienen que describir cuando ustedes hagan el informe o una historia clínica, todo lo que ustedes vean en una radiografía tienen que escribirlo en lo que es la historia clínica, ¿no? Bien, siguiente. ¿En qué patologías podemos encontrar el patrón miliar o micronodular? Hablamos de una en particular. ¿Se acuerdan cuál era? Tuberculosis miliar. Muy bien, la tuberculosis miliar. Acuérdense, esto de las patologías sí les viene bastante. Sobre todo en el tema que vamos a ver hoy, hay patologías muy frecuentes de cada patrón, entonces eso sí les pueden preguntar, sobre todo en pasitos, entonces eso sí lo apuntan. Y por último, ¿en qué ventana se encuentra la siguiente tomografía? Pulmonar. Muy bien. Hablamos de 2 ventanas, tanto la pulmonar como la mediastinal. Entonces, ¿cómo lo iban a diferenciar? La pulmonar se podía ver todo lo que era la estructura del pulmón. Si se dan cuenta, se pueden ver las fisuras, algún tipo de cavidad, por ejemplo, una cavitación, alrededor de los hilios pulmonares. En cambio, en la mediastinal, netamente íbamos a poder diferenciar lo que eran las estructuras como vasos sanguíneos, corazón, etcétera, ¿no? Pero que estén adyacentes a lo que son los pulmones. Y en el mediastinal, los pulmones iban a ver completamente negros. No iba a haber ningún tipo de diferencia estructural o de líneas, fisuras, lo que fuese, no lo van a poder distinguir. Bien, entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta de la clase pasada que no les haya quedado clarito? O si no, seguimos, chicos. Ya, todo correcto. Entonces, hoy día lo que vamos a ver, la clase pasada vimos lo que es el patrón intersticial y hoy nos toca ver lo que es el patrón alveolar, el patrón atelectásico y el patrón nodular y de masa. Entonces empezamos. Primero vamos a ver lo que es el patrón alveolar. Entonces, cuando hablamos de patrón alveolar, su nombre lo dice, alveolar, viene a ser alveolos. ¿Qué es lo que está dañado o que tiene algún tipo de afección en este punto? Son netamente los alveolos. Entonces, recordando un poco la anatomía, empezamos obviando las vías aéreas superiores, tenemos lo que es la tráquea y a partir de la carina van a empezar a dividirse en lo que son los bronquios primarios, secundarios, terciarios, terminales y llegan a los bronquiolos respiratorios, donde propiamente dicho se dice que ahí se hace lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? El intercambio de oxígeno. Entonces, justamente en estos
extremos, ya los últimos, que son los alvéolos o los sacos alveolares, que van a ser aproximadamente entre 15 sacos alveolares que vamos a tener en cada terminación, es ahí donde se va a hacer el intercambio, ¿ok? Entonces, si se hace un intercambio de oxígeno, de aire, lo normal que tendría que verse en una radiografía es que haya una densidad aire, o sea que se va a ver radiolúcido, lo van a ver negro. Por eso en una radiografía normal los pulmones se ven de color negro, porque los alvéolos están llenos de aire. ¿Qué pasa en un patrón alveolar? Este contenido de aire va a ser reemplazado por lo que son cualquier tipo de líquidos. Puede ser sangre, puede ser moco, puede ser pus, pueden ser células, un trasudado. Lo que ustedes imaginen, este alvéolo va a estar contenido de todo ese líquido. Por lo tanto, ese aire va a ser reemplazado por líquido. Y el líquido, ¿cómo se veía en una radiografía? Se veía radioopaco. Es por eso que el patrón alveolar se va a ver como esta imagen de acá. Ya no lo van a ver negro como en la imagen más inferior, por ejemplo, esta zona, sino ya va a empezar a tomar este aspecto. Un aspecto muy característico del patrón alveolar es justamente este, un aspecto algodonoso. De algodón, perdón, nunca he podido pronunciar esa palabra. De aspecto de algodón. ¿Ok? Entonces, una característica que deben saber es que el patrón alveolar va a tener un aspecto de algodón. ¿Ok? Eso apunten. Y si tiene un aspecto de algodón, si ustedes han visto los algodones, pues cuando se hacen una bolita o los sacan, tienen un aspecto bastante regular, como esta imagen. Generalmente ven que hay un espacio comprometido, pero no saben delimitar exactamente qué zonas. Entonces, otra característica de este patrón es que va a tener bordes imprecisos. ¿Ok? Ya tenemos el aspecto de algodón, tenemos los bordes imprecisos. Como les dije, como es reemplazado de aire a líquido, va a ser un aspecto radioopaco, micronodular, peribronquial, porque se va a encontrar alrededor de lo que son los bronquios. Y aquí va a aparecer un término nuevo y muy importante para ustedes, que es el broncograma aéreo y también el alveolograma, que ahorita lo vamos a pasar a explicar. Ahora, este patrón alveolar va a tener también una distribución, ya sea lobar, que se puede encontrar únicamente en un segmento del pulmón. Puede ser segmentaria, que se encuentre como que en más segmentos, no solamente uno. Y puede ser el famoso alas de mariposa, que se encuentran en ambos campos pulmonares y que simulan la imagen de una mariposa. Entonces, aquí eso sí, póngale un asterisco porque puede ser pregunta de un pasito. Entonces, ¿qué es el broncograma aéreo? El broncograma aéreo lo vamos a leer tal cual, porque así está en su teoría, y esto también pónganle en rojito. Es la visibilidad anormal de aire en bronquios dentro de una opacidad o zona patológica. En palabras más sencillas, en una persona normal que no tiene este patrón alveolar, generalmente lo que son los bronquios no se logran ver en una radiografía normal. ¿Por qué? Porque está pasando el aire, y pasa el aire, y pasa el aire. Y no se queda estancado ahí, porque ahí no se hace el intercambio de gaseoso o el intercambio de oxígeno. ¿Qué pasa cuando los alvéolos están llenos de líquido? El aire empieza a retenerse en lo que son los bronquios y es ahí donde empieza a hacerse visible. El aire, como se ve en una radiografía, se va a ver de manera oscura. Y es por eso que van a dar esta cosa de acá. ¿Ven cómo hay unas rayitas, como unas ramificaciones? Ya, eso le llamamos el broncograma aéreo. Cuando los bronquios empiezan a ser visibles ante una patología o ante una zona patológica, que es toda la parte de acá, que es el patrón alveolar. Miren, en la anterior imagen también se puede ver. Ven acá hay como unas rayitas, como una ramificación que sigue por acá, y acá también, y viene por acá todo esto. Ya, eso que ven ahí, eso es el broncograma aéreo. ¿Y qué es el alveolograma? Su nombre lo dice, es el alveolo, que también se logra ver. O sea, es todo el perímetro del alveolo que está alrededor del broncograma aéreo. ¿Okay? El alveolograma son alveolos que respetan lo que es el seno de la opacidad, o sea, las pequeñas radiolucencias que ustedes pueden ver. Entonces, esta es la zona patológica, digamos, del pulmón, y lo que se va a ver es justamente esta, los bronquios, la silueta de los bronquios que van a reflejar aire. ¿Y cómo se ve el aire? Negro, como se diría radiolucidez. Por eso hay pequeñas radiolucencias en esta zona.
¿Eso quedó claro, chicos, o quieren que lo repita? Porque eso es importante que sí se lo aprendan. ¿Sí, les quedó claro? Nuevamente, por favor. Ya, nuevamente. Dilo, por favor. Ya, chicos, no se preocupen. Ya. Entonces, broncograma aéreo, su nombre lo dice. La afección o lo que vamos a estar hablando ahorita es a nivel de los bronquios. Entonces, acuérdense... no. Ya, aquí está. Ya. Ya. Entonces, acuérdense que para llegar, digamos, lo voy a hacer de manera coloquial, es como que acá tenemos lo que son los bronquios y después de muchas ramificaciones están los alvéolos, ¿no? Acá hay los sacos alveolares. Lo normal es que el aire entre por toda la cavidad respiratoria, pase por la tráquea, vaya por los bronquios y llegue al alvéolo, donde digamos que es donde va a estar la mayor cantidad de tiempo lo que es el aire. Por lo tanto, normalmente se va a ver de color negro, o sea, se ve de color negro en una radiografía. Y en los bronquios no van a estar tanto tiempo, o sea, van a estar como que de pasadita. ¿Qué pasa cuando en los alvéolos empieza a llenarse de líquido? Como les comenté en este patrón. El aire ya no va a poder hacer intercambio acá. Es por eso que se va a empezar a acumular acá. Entonces, de lo normal que no se veía, digamos, ese aspecto, esa zona que se veía normalmente, va a empezar a visibilizarse. ¿Y cómo se va a empezar a visibilizar? De esta manera, haciéndose más oscuro. ¿Ven cómo acá hay unas rayitas como unas ramificaciones? Esto que ven acá es el broncograma aéreo, que es una zona anormal dentro de una zona patológica, porque toda esta zona de acá es la que está comprometida, digamos, de ese patrón alveolar. Y es la visibilidad anormal porque no se ve usualmente lo que es los bronquios, el broncograma normal no se ve, pero van a empezar a ver anormalmente aire en estos bronquios. Es por eso que como se llena de aire, ¿cómo se veía el aire en una radiografía normal? Se veía de color negro, o sea, radiolúcido. Es por eso que van a empezar a notarse estas pequeñas radiolucencias en esta zona, ¿ok? Estas radiolucencias alrededor de la zona patológica, que es toda esta de acá. Entonces, esto que ven acá, la visibilidad, cuando ustedes logran ver los bronquios como tal, porque hay aire anormal en esa zona, es lo que llamamos broncograma aéreo. ¿Ok? Cuando vean estas ramificaciones, miren, voy a borrarlo acá también para que lo vean otra vez. Ya como un delito. Miren, ven acá todo eso lo que voy a subrayar. Ay, no, no puse bien. Y ahora sí. Todo esto de acá. Miren, miren, todo lo que sigue mi puntero. Todo esto de acá. Miren esa zona. ¿Ven cómo hay una rayita? Una radiolucencia blanca. Acá también, miren, blanca. Alrededor de toda la zona patológica. Esto que ven acá como ramificaciones es el broncograma aéreo. Cuando vemos los bronquios en una zona patológica. ¿Ahora sí quedó más claro? ¿Sí? Ya, genial. Entonces, este concepto de acá, sí grábenselo, recuérdenlo, repítanlo, porque sí les pueden preguntar en algún pasito. Igual acá, miren, tenemos acá toda la zona patológica, generalmente eso sería los 2/3 medios del pulmón o los 2/3 superiores del pulmón. Y ven acá como hay unas rayitas de radiolucidez en medio de toda la zona patológica. Esto de acá es el broncograma aéreo, miren. Haces una imagen normal, sin ayuda, y esta es una imagen ya con ayuda. Ven como en toda la zona patológica está alrededor de lo que es el broncograma aéreo, que van a ver como ramificaciones, como rayas, como quieran llamarlo, alrededor de la zona patológica. Bien, entonces, como les comenté, hay 3 tipos de patrón alveolar. El primer patrón va a ser el patrón localizado. Entonces, su nombre lo dice, es localizado, va a tomar únicamente lo que es un segmento del pulmón, por ejemplo, y lo más común es que tome la parte superior, por ejemplo, acá está tomando lo que es la parte superior de
del pulmón derecho. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes les pidan o les pongan una radiografía de este tipo y su doctor, su doctora les pidan que ustedes describan lo que están viendo, tienen que decir, es una radiografía póstero anterior. ¿Alguien me explica por qué es póstero anterior? Si es que se han dado cuenta. ¿Las clavículas? En forma de Puede B. ser. Corazón. Puede ser. Hay burbuja algo más. Ajá, muy bien. Esto que ven acá. Esto que ven acá es la burbuja gástrica y nos indica que el paciente está de pie, o sea que ha sido tomada en una póstero anterior. Entonces seguimos. Le dicen, es una radiografía de tórax, nombre y apellido, póstero anterior, en el cual vemos en el lado derecho del pulmón derecho, vemos lo que es un patrón alveolar localizado en el lóbulo superior. Si quieren más exquisitos, en los 2/3 del lóbulo superior. Y nada más. Entonces con esto, oh ya, genial, bacán. Con eso ya sorprenden a sus doctores. Entonces esa es la forma correcta de poder leer tal vez una radiografía de un patrón alveolar. Entonces, volviendo al tema de que es localizado, es que únicamente va a tomar lo que es un segmento o lóbulo pulmonar. Esa es la característica de un patrón alveolar localizado. Y como en la anterior clase también hablamos, va a tener patologías frecuentes. En primer lugar, y a la cabeza, y esto subrayenlo, requete subrayenlo, es la neumonía. La neumonía va a ser la patología, la enfermedad más frecuente que se va a presentar en este tipo de patrones. Patrón alveolar localizado. A la cabeza, la neumonía. Y en segundo lugar, como siempre está metido en todos los patrones, pues la tuberculosis, el infarto pulmonar, un carcinoma de células alveolares también puede estar, o una contusión pulmonar, ¿no? Por un arma blanca o lo que fuese. Pero a la cabeza, y subrayenlo, es la neumonía. ¿Ok? Miren, igual acá está en la parte superior, es como un aspecto algodonoso, nada definido, en el cual podemos ver que está comprometido toda la parte apical del pulmón. Igual acá, miren, ¿ven cómo se logra definir que es solamente un segmento del pulmón? Miren toda esta zona de aspecto algodonoso, un poco irregular, que se encuentra en la parte inferior o los 2/3 inferiores de lo que es el lóbulo pulmonar derecho. Igual acá, miren, tenemos lo que es el broncograma aéreo. Miren, acá también se puede ver. Esto que ven acá, como un... Miren. Esto de acá es el broncograma aéreo. Todo lo que ven acá como radiolucidez es el broncograma aéreo. En segundo lugar, tenemos una radiopacidad nodular que también puede estar presente, solamente para describir la imagen. En algunos casos y en algunas radiografías se logra ver lo que es la cisura menor, se logra distinguirla. Y nada más. Entonces, eso es con respecto al patrón alveolar localizado, pero como les digo, a ustedes no solamente les tienen que importar lo que es la radiografía, sino que también tienen que conocer un poquito lo que es la clínica. Y les voy a explicar un poco de lo que es la neumonía, porque en su teoría se lo pone y también porque lo van a ver en el sistema respiratorio. Entonces, para que vayan también captando, sobre todo los síntomas que ustedes deben conocer, porque en los casos clínicos que les pongan en su examen, pues de frente pueden sacarlo como que mucho más rápido. Entonces, ¿qué va a ser la neumonía? La neumonía va a ser una afección a nivel de los alvéolos, netamente los alvéolos, los cuales van a estar llenos de moco, por así decirlo, ¿no? Van a estar llenos de una sustancia mocopurulenta, en el cual, si es que hay moco o es que hay algún tipo de líquido dentro de los alvéolos, eso nos va a limitar lo que es el intercambio. Entonces, si nos limita lo que es intercambio, nos va a dar algún tipo de sintomatología respiratoria. Ahora, esta sintomatología respiratoria de las neumonías tiene un patrón característico, pero a la hora de la clínica, netamente entre diferencia de edades, va a tener 1 o 2 síntomas diferentes. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que no va a ser igual ver una neumonía en un paciente de 30, 35, 40 años a ver una neumonía en un paciente de 70, 80, 85 años. Entonces, la principal diferencia entre uno y otro es que en un paciente joven, lo que va primordial o el síntoma que va a resaltar más es la fiebre. ¿Ok?
Los pacientes jóvenes con neumonía presentan fiebres o temperaturas bastante altas, a diferencia de un anciano o un paciente de 80 años que la fiebre o la leucocitosis es lo último que se va a poder ver. En algunos casos ni siquiera ven fiebre, únicamente ven lo que es sintomatología como tos, expectoración o disnea. Entonces, ese es el principal síntoma que ustedes pueden diferir entre un paciente joven y un paciente adulto mayor. Otros síntomas importantes son, bueno, la sudoración, el dolor pleurítico, el dolor en la parte del pecho, la tos, expectoración purulenta y la disnea propiamente de lo que está el contenido en los alvéolos de acá. Y algunos signos en los exámenes físicos, bueno, en el examen físico ustedes pueden tener lo que es la taquipnia, taquicardia, matidez de la percusión. Por ejemplo, ustedes van en la parte posterior de los pulmones, en la parte de la espalda, y hacen como que la percusión en la parte superior y notan matidez. Matidez nos indica que hay algún tipo de líquido ahí. Y hacen igual, percuten en la parte inferior de los pulmones y notan timpanismo. Ustedes pueden decir que solamente en la parte apical del pulmón está comprometida. ¿Y cómo lo corroboran? Con una radiografía. Es por eso la importancia de la clínica acá y sobre todo de su examen físico. Otra cosa que tienen que tener en claro son este signo, las crepitaciones. ¿Qué nos indican las crepitaciones? Humedad. ¿Ok? Y es un signo claro y clave de la neumonía. Crepitaciones presentes nos indican humedad. Y eso lo van a poder hacer con el esteto. Con el esteto lo van a identificar más claro y lo pueden sacar. Y bueno, entre otros signos, ¿no? También. Entonces, a la radiografía, ¿cómo lo van a ver? Esta es la radiografía y la tomografía de un paciente que ha estado evolucionando en lo que es una neumonía. Inicialmente ven cómo hay un patrón localizado en la parte superior derecha. Son de diferentes pacientes, si no me equivoco. Esta es otra, ven como ya está un poquito más diseminada para que ustedes vean que no todas las neumonías se pueden presentar de manera igual. Esta es la más común, como les digo, la localizada, pero en algunos casos también puede ir migrando de manera sutil en ambos. Por ejemplo, acá tenemos otra que podría ser un claro diagnóstico diferencial con lo que es un derrame pleural, generalmente por la curva de Damoiseau que ven acá, y se hace un diagnóstico diferencial, ¿no? También con la sintomatología que tenga el paciente. Acá, por ejemplo, esa es una tomografía con una cavitación. Ya es un paciente como que más crónico, ¿no? De larga data. Acá ven ya un patrón mucho más comprometido, ven cómo ya se está, digamos, en ambos campos pulmonares, y acá también lo podemos ver, ¿no? Ya está todo ni siquiera se logra distinguir el pulmón, ¿no? Entonces ya se encuentra comprometido en ambos campos pulmonares. Etiología, para que lo tengan en cuenta, la más frecuente, el Streptococcus pneumoniae a la cabeza, dentro de los típicos, y dentro de los atípicos, pues el Mycoplasma pneumoniae, entre otros. No es como que más para que ustedes sepan. Y tratamiento no vamos a ver ahorita, pero a grandes rasgos, pues se trata con macrólidos como lo que es la citro, la claritro, la eritromicina, y también se trata con lo que son los betalactámicos como la ceftriaxona. Esto ya lo verán más adelante cuando yo venga a medicina 2 o 3, si no me equivoco. Pero lo que quiero que se recalquen de acá son la sintomatología y entiendan sobre todo por qué es que se produce este patrón. ¿Ok? Entonces, ahora sí, seguimos. Lo que hablamos hasta ahora eran patrones alveolares localizados, o sea que estaban enfocados en un lóbulo o en un segmento pulmonar. El segundo tipo de patrón alveolar es el patrón difuso. ¿Qué quiere decir este patrón difuso? Que ya no solamente va a estar ubicado en un lóbulo o en un segmento, sino que va a estar ubicado ya puede ser en ambos campos pulmonares. Y acá van a ver algunas patologías bastante frecuentes. También póngale un asterisco porque les pueden preguntar. A la cabeza va a estar la bronconeumonía. En segundo lugar, neumonía por hongos. Y en tercer lugar puede ser una neumonía viral por virus o lo que fuese, ¿no? Por ejemplo, la neumonía por COVID-19 también puede estar acá presente. Entonces, estas tres patologías, póngale sí, un rojito porque les pueden preguntar en un pasito, en un examen, lo que fuese. Bronconeumonía, neumonía por hongos y lo que son las neumonías virales también, en un patrón alveolar difuso. Ahora, tal vez seguro están preguntándose cuál es la diferencia entre una neumonía y una bronconeumonía. Y su nombre lo dice.
como hablamos, las neumonías afectan netamente a los alvéolos. En cambio, las bronconeumonías va a estar afectado más a nivel de los bronquios como tal. Entonces, ¿cuáles van a ser sus principales diferencias radiográficas? La neumonía, hablamos que era unilobal, o sea que se va a encontrar en un lóbulo. En cambio, la bronconeumonía se va a encontrar de manera multilobal, o sea, en múltiples lóbulos, sea derecho, izquierdo. En el derecho puede tener 2 hasta 3 segmentos comprometidos y sería completa. Otra cosa de acá es que la neumonía va a ser como un bloque, ¿ok? Ustedes se puede ver en la imagen, es como si fuera una sola imagen, una sola unión, un solo bloque, digamos, de condensaciones. En cambio, la bronconeumonía pueden ser como pequeños focos dispersos por todo el parénquima pulmonar. Si se dan cuenta, no hay como un bloque, no hay como una condensación sólida que se pueda distinguir, sino que es más disperso por todo el campo pulmonar. Igual acá, miren, en la zona de acá. No compromete un lóbulo, sino compromete zonas, pequeñas zonas dispersas. ¿Ok? ¿Algo más? No, nada más. Entonces, esas son las dos principales características entre una neumonía y una bronconeumonía. Neumonía localizada, bien definida, condensaciones, bueno, no tan definida, pero con condensación de un bloque. En cambio, una bronconeumonía es más dispersa, de focos pequeñitos, pero es multilobal. Ahora, por último tenemos el patrón alveolar generalizado, ¿ok? Y el generalizado, muy aparte de tener un compromiso bilateral, simétrico, va a haber un signo muy característico de ellos, que es justamente en forma de alas de mariposa, ¿ok? Tal vez no se logre distinguir mucho a simple vista, pero va a tener un compromiso bilateral en forma de mariposa. Miren esto acá. Yo sé que hay que ser medio locos para darse cuenta de algunos patrones, pero les puede ayudar mucho el tema de recordar lo que son las patologías. Y acá también es importante que lo acuerden, pónganlo como un asterisco también porque les pueden preguntar. Las principales patologías de patrones alveolares generalizados, a la cabeza el edema pulmonar, el síndrome de membrana hialina y el carcinoma de células alveolares, lo que son los linfomas. ¿Ok? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, tenemos lo que es el patrón en alas de mariposa, que van a ver ya segmentos. Miren, son como más segmentitos en ambos. El otro, miren el de acá, el de bronconeumonía, el difuso, eran como más manchitas dispersas. O sea, son manchitas, miren acá. Uy. Ya. Miren, son como manchitas más dispersas, como que ustedes no logran definir la silueta. Y acá, miren, es más chiquito, está más por acá. En cambio, el de mariposa ya son como pequeños bloques que simulan más centralmente y dan la silueta de como unas alas de mariposa. ¿Ok? Esto es la parte de acá. Y a la cabeza, acuérdense, va a estar lo que es el edema agudo de pulmón. Les dicen, alas de mariposa, edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón. No crónico, no pulmonar, nada. Edema agudo de pulmón. ¿Ok? Entonces, esos tres tipos de patrón alveolar serían los que tienen que recordar con sus respectivas patologías, enfermedades, lo que fuese. Y nada más. ¿Tienen alguna pregunta sobre el patrón alveolar? No. Ya, perfecto. Entonces pasamos al siguiente patrón, que es el patrón atelectásico. El patrón atelectásico, si lo definimos de una forma u otra, es cuando tenemos nuestro pulmón y el pulmón pierde volumen. Ya sea por X razones, el pulmón de lo redondito que es, bueno, de su forma normal, en textura de esponja y todo suavecito, pierde cierto volumen y nos produce lo que es una atelectasia. Y esta atelectasia puede ser de 4 tipos. Puede ser subsegmentaria, puede ser segmentaria, puede ser lobal o lobar y total. La etiología es variable, pueden ser dentro de los más frecuentes lo que son los tumores. Ya.
Pueden ser lo que son los tumores benignos bronquiales, por algún cuerpo extraño, por cáncer también puede darse un carcinoma bronquial. Y dentro de los más infrecuentes, pues está un asma, una neumonía, un tubo endotraqueal, que ya son como que situaciones como más crónicas que deben darse para que pueda presentarse lo que es una atelectasia. Ahora, hay 3 tipos de formas de que se pueda presentar una atelectasia. La primera es por obstrucción. Imaginemos que tenemos un niñito y... ¿Hablo? Ya, seguimos. Entonces, la primera es que sea por obstrucción. Imaginemos que tenemos un niñito y se pasa o se aspira lo que es una moneda. Y la moneda entra y genera lo que es una obstrucción a este nivel. Como hay una obstrucción, hay una disminución de oxígeno que puede ingresar para hacer el intercambio gaseoso, por lo tanto el alveolo va a colapsar. Ese colapso hace que una parte del pulmón, digamos, se vaya, se pierde volumen. Esa sería una causa por obstrucción, una atelectasia por obstrucción, a causa de un cuerpo extraño, por ejemplo. Otro tipo es que sea una atelectasia por compresión. Imaginemos que el paciente está caminando por la calle y lo acuchillan, le quieren robar, y le generan lo que es un derrame pleural, lleno de líquido, por ejemplo, todo lleno de sangre. Ese líquido lo que va a hacer es comprimir todo lo que es el campo pulmonar. Como lo comprime, el pulmón va a tener menos espacio para poder hacer intercambio gaseoso, intercambio de oxígeno. Como tiene menor espacio para hacer el intercambio de oxígeno, va a haber menos oxígeno. Como hay menos oxígeno, va a haber un colapso alveolar. Si hay un colapso alveolar, es otra atelectasia. Una atelectasia por compresión. Y la última es una atelectasia por contracción, ya en casos de enfermedades como fibrosis pulmonar, enfermedades crónicas, fibromatosas, en el cual la textura del pulmón, que es suave, empieza a fibrosarse, se empieza a poner duro. Ese ponerse duro hace que el intercambio tampoco sea bueno. Si no es bueno, disminuye el oxígeno. Si disminuye el oxígeno, colapsa el alveolo. Si colapsa el alveolo, atelectasia. Entonces, esos son los 3 tipos de formas de que se pueda dar lo que es una atelectasia. Como les dije, hay un colapso alveolar debido a una disminución del oxígeno, hay una hipoxia alveolar y ocurren todos los sistemas de compensación que pueda tener nuestro organismo para poder ayudarnos a seguir respirando, ¿no? Seguir teniendo más oxígeno. ¿Algo más que me olvide de acá? No, nada más. Entonces, recuerden, la atelectasia es una pérdida de volumen del pulmón. Hay 4 tipos según la localización. Etiología más frecuente, tumor benigno bronquial, un cuerpo extraño, y puede ser a causa de 3 mecanismos, ¿no? Obstrucción, compresión y por contracción. Ahora, hay signos radiológicos de una atelectasia. Acá también pónganle otro asterisco, porque la verdad de esta clase viene bastantes preguntas. Entonces, pónganle otro asterisco a esta parte. Dentro de los signos radiológicos de una atelectasia tenemos, en primer lugar, lo que es la opacificación del pulmón. O sea que lo vamos a ver de color blanco, se va a opacificar. Justamente en el lugar del lóbulo, segmento, pulmón afectado, va a haber una pérdida de volumen, por lo cual va a haber una opacificación, porque se pierde el aire. Si no hay aire, se convierte todo blanco. Otra característica es que va a haber una desviación traqueal. La desviación traqueal, eso no lo ponen en su teoría, pero hay autores que indican que según si es por un mecanismo obstructivo o por otro mecanismo también, por un mecanismo por compresión, es que la desviación traqueal puede ser hacia un lado como puede ser hacia el otro. Pero en su teoría les ponen que desviación traqueal en general se puede ver en un signo radiológico de atelectasia. Lo que sí les pueden preguntar es en el caso de una atelectasia en el lóbulo superior. En una atelectasia del lóbulo superior, como está más cerca a lo que es la tráquea, lo que va a hacer es que va a llevar a la tráquea a una desviación contralateral. Eso sí, apúntenlo. En una atelectasia del lóbulo superior, la desviación traqueal va a ser contralateral. Contralateral. ¿Ok?
En tercer punto, va a ver también lo que es una elevación unilateral del diafragma, que ahorita les voy a mostrar una imagen. Generalmente, ustedes se acuerdan, los pulmones están acá, bla, 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 el otro pulmón, ya que están los hemidiafragmas. En una telectasia, imaginemos del pulmón derecho, lo que va a pasar es que este hemidiafragma va a ser así. Se va a levantar así como una cosita. En cambio, el otro no, el otro se va a quedar plano. Eso es lo que se refiere con una elevación unilateral del diafragma. En algunos casos, de atelectasias importantes, atelectasias completas del pulmón, puede haber lo que es un desplazamiento cardíaco, ya cuando es más crónico, más grave la situación, ¿no? Y otra cosa, el estrechamiento de los espacios intercostales también lo van a poder ver, ¿no? Generalmente es así, los arcos costales posteriores, y este espacio entre costilla y costilla va a estar más chiquito, va a ser menor. ¿Ok? Va a haber un estrechamiento del espacio intercostal. Puede haber también lo que es un desplazamiento iliar, es un signo indirecto de lo que es la telectasia, pero también puede estar presente, ¿no? Y un enfisema compensador en algunos casos también. Entonces, acá lo más importante que se acuerden es la opacificación, la desviación traqueal, la elevación unilateral del diafragma y el estrechamiento de lo que son los espacios intercostales. Entonces, aquí lo tenemos, por ejemplo. Acá tenemos lo que es una telectasia del lóbulo superior derecho. Y ven cómo la tráquea se desplaza hacia el lado contrario. Hay un desplazamiento contralateral. Acá vemos lo que es un aumento de densidad del lóbulo telectásico únicamente de la parte superior. Ven cómo está todo opacificado, toda esa zona de acá. En cambio, en la parte de acá está todo normal. Y ven, miren, eso es lo que les digo. El aumento o la inclinación del hemidiafragma del lóbulo afectado a comparación del lóbulo normal que está completamente plano. Otra cosa más, elevación iliar en algunos casos, o sea que va a ir más para arriba. Esta es la elevación diafragmática y nada más. Acuérdense, la tráquea, lo que son los ilios, el hemidiafragma y la parte opacificada de todo lo que es la parte afectada del pulmón. Miren, esto ya es una atelectasia pulmonar total, toda la zona del hemidiafragma izquierdo, está completamente opacificada. Acá vemos lo que es una desviación traqueal, en este caso hacia la zona afectada. Y vemos un signo clásico, que es el de acá, que es un signo que se llama de la columna. ¿Cómo era? La columna vista, de la columna que se puede ver. ¿Por qué? Porque usualmente en esta zona, de la columna visible, ahí está, visible. Porque usualmente en esa zona medial se encuentra la tráquea. Entonces, los cuerpos vertebrales no se logran ver de manera completa. ¿Qué pasa si es que la tráquea se desplaza? Va a poder, nos va a dejar ver lo que son los cuerpos vertebrales completamente. Mucho más claros que una radiografía normal que tiene la tráquea en el medio y pues de cierta forma nos opaca un poco la visión, ¿no? Entonces, este es otro signo también de una telectasia pulmonar total. Una visible. Acá también, ¿ven? Esta es ya una tomografía. Es una tomografía. Donde vemos acá el desplazamiento traqueal. Y esto de acá es el pulmón. Completamente colapsado. ¿Ven cómo está chiquito, como un muñoncito? A diferencia de todo el campo pulmonar que está acá. ¿Ven? Miren. Completamente colapsado. Igual acá. El pulmón normal. Y acá ya no se puede ver, está completamente colapsado. Ahora, esta telectasia, como les dije, puede ser tanto de los lóbulos o el segmento superior, puede ser de un lóbulo medio o pueden ser de los lóbulos inferiores. Los más frecuentes, hasta en un 70%, van a ser de tipo inferior. Son los más frecuentes. Pero también tenemos otros, como es el superior, que va a estar netamente enfocado en lo que es el ápice pulmonar. Va a estar aplastado en esa zona. En el de tipo medio hay un signo característico que es justamente este, en triángulo, que ahorita lo vamos a ver en una radiografía, que es una área radiopaca, que lo que va a hacer es borrar el borde cardíaco derecho. Y van a ver este triángulo completamente ahí metido. Ahorita lo van a ver.
Y por último tenemos la parte más inferior, que se logra ver mucho mejor con una radiografía lateral, que va a borrar lo que es el seno costodiafragmático, ¿no? La parte más inferior o la parte más medial también va a ser comprometida. Entonces, ¿cómo se ve en una radiografía? Esto es lo que les digo, por ejemplo, ese es un marcapasos. Acá tenemos lo que es el segmento superior opacificado. ¿Ven? Mira cómo está opaco, todo blanco. Y nos indica que hay, digamos, una telectasia en el lóbulo superior. En el caso del medio, en una radiografía posterior-anterior, bueno, es una radiografía anteroposterior, no se logra ver a simple vista, pero miren en una radiografía lateral. Este es el signo que les digo, como una cuñita, como si fuera un triángulo en la parte medial, nos indica que la telectasia está a nivel de algún lóbulo medio, derecho, por ejemplo. Y esta es la parte más inferior, ¿no? Donde está en la parte de acá. Es pequeñito, generalmente son muy pequeños, los que son inferiores. Y también se pide una radiografía tanto posterior anterior como una radiografía lateral para poder verlos mucho mejor. Ven, miren acá también. Entonces, eso es con respecto al patrón atelectásico. Y ya pasamos al último patrón, que es el patrón nodular y demás. Este patrón es bastante sencillo, la verdad. Solamente tienen que recordar esto, las medidas. Un patrón nodular o un patrón de masa, como su nombre lo dice, es que va a haber la presencia de algún tipo de nódulo o algún tipo de masa en la zona pulmonar. Entonces, ¿cómo van a diferenciar un nódulo de una masa? Un nódulo va a medir menos de 3 centímetros. En cambio, una masa va a medir más de 3 centímetros. Pónganle un asterisco porque también les pueden preguntar. Y es lo más frecuente que viene en patrón nodular, el tamaño, digamos, de uno u otro. Es la característica principal para poder diferenciarlos, ¿no? ¿Y cómo se va a ver? Se va a ver una radio-opacidad, o sea, se va a ver blanco. Miren toda esta zona de acá. Ahí. Y acá también. Por ejemplo, acá. Son circulitos. Entonces, ¿cómo vamos a poder definir primero lo que es un nódulo benigno de un nódulo maligno? Un nódulo benigno es algo, digamos, no tan crónico, no tan grave como es el maligno y por lo tanto va a tener características más tranquilas, por así decirlo. ¿Cuál va a ser la característica principal? Que va a tener bordes lisos. Un nódulo con bordes lisos, regulares, con un crecimiento lento, o sea, digamos que lo ves hoy día, al mes sigue del mismo tamaño, a los 3 meses ha crecido tal vez un poquitito, pero el crecimiento es lento, es pequeño. ¿Qué más? Y va a haber una radiopacidad, tienen que marcar un nódulo benigno, ¿ok? Por ejemplo, acá, ven, miren, es como un nódulo, un círculo, es con bordes definidos, regular, posiblemente en la historia clínica del paciente no tenga un crecimiento lento. ¿Ven? Miren acá también. Esto es un nódulo benigno. Miren acá también, son chiquititos. Generalmente se encuentran en lo que son los extremos de los campos pulmonares, o sea, en la periferia. Los pueden encontrar generalmente ahí, ¿no? Y son pequeños. En cambio, el nódulo maligno ya va a ser, la principal característica es esto. Bordes espiculados o lobulares, ¿ok? Los bordes espiculados, ¿qué me quieren decir? Que son como estrellitas, como si fueran muchas espinitas. ¿Ven cómo están todas así? Ya no hay bordes regulares. Son bordes como en punta. Y son de gran tamaño. Miren, el tamaño tiene que ser bastante, un poquito más grandes que los benignos. El crecimiento es más rápido. Pueden duplicar su tamaño en 30 días o más. ¿Qué más? Va a haber una calcificación excéntrica, una radiopacidad un poco más baja y se van a cavitar frecuentemente. ¿Qué significa que se van a cavitar? Que se van a hacer como huequitos en esa zona. ¿Ok? Entonces, miren, esta es una radiografía de un paciente al primer mes, que era chiquito, con bordes un poco irregulares, pero no tanto como espiculado. Y pasó el tiempo, le hicieron otra radiografía y el nódulo creció de tamaño, se volvió más espiculado, más claro, ocupaba mayor cantidad, tuvo un crecimiento rápido. Eso nos indica que hubo como que le pasó de benigno a maligno. ¿Ok? Ahora, estos nódulos pulmonares pueden encontrarse de manera única, o sea, en
uno solo o pueden encontrarse múltiples, ven acá, que comprometen ambos campos pulmonares. Pueden ser muchos, muchos, muchos por todos los pulmones. Y aquí hay uno en particular, que es una enfermedad zoonótica, que es de un quiste hidatídico, que lo van a ver en infecto muy frecuentemente, que quiere decir que lo van a encontrar ya sea de manera única o múltiple. Y estos quistes, como saben, el quiste es una densidad agua, lo van a poder notar así. Va a tener bordes regulares, va a ser una masa radiopaca. ¿Cómo lo van a diferenciar de un nódulo que van a ser de gran tamaño? Los quistes hidatídicos son bastante grandes y se van a encontrar adheridos a lo que son la periferia de los pulmones también. ¿Ven? Este quiste hidatídico puede ser único o puede ser múltiple. Esto ya es un paciente que tiene de larga data lo que son los quistes hidatídicos. Miren. En todo el campo pulmonar son bastante grandes. No es como un nódulo chiquitito, son bastante grandes. Y este quiste hidatídico va a tener dos complicaciones. La primera es el signo del menisco. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener nuestro quiste y en la parte superior del quiste va a haber esta como media luna radiolúcida. Esto de ahí es el signo del menisco, cuando hay una media luna dentro de nuestro quiste. Por otro lado tenemos el signo del camalote, que es cuando ya nuestra membrana, se supone que todo eso debería estar, digamos, pintado de blanco, o sea, radiopaco, porque está lleno de líquido. Pero por alguna u otra razón nuestro quiste se reventó y las membranas que estaban acá cayeron y forman como este charquito de pura membrana hialina y acá entró aire. Por eso es que se ve negro. Entonces, esto donde hay una capa de aire y abajo todo lo que es la membrana hialina del quiste es el signo del camalote. Esas son las dos complicaciones principales dentro del quiste hidatídico. El signo del menisco, que es como una media luna, y el signo del camalote, que ya es con una capacidad o con una cavidad de aire, y en la parte inferior lo que son las membranas hialinas dispersas, ¿no? Entonces, miren, acá también se ve mejor en una tomografía. Miren, ven cómo está todo el líquido ahí en la parte inferior, acá, todo esto. La membrana hialina y esto lleno de aire, ¿no? Que ha entrado al quiste. Entonces, chicos, esos serían los 3 patrones del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esos patrones? Antes de pasarles el pasito. ¿Todo claro? Kelly, entonces, una telectasia, la segunda que habéis mencionado, básicamente es como un hemotórax. Claro, pero, o sea, por ejemplo, el hemotórax hacemos énfasis o nos enfocamos en lo que es el líquido que se encuentra dentro de la cavidad pleural. En cambio, cuando hablamos de atelectasia es netamente del pulmón. Entonces, lo que nos importa acá es cómo está el pulmón, no lo que está pasando al exterior. Entonces, en sí lo que causa la atelectasia del pulmón es la compresión del líquido a causa de un derrame pleural. En este caso, no exploramos el derrame pleural, sino exploramos cómo está nuestro pulmón, digamos, colapsado a causa del derrame pleural. ¿Sí? Ah, ok. Vale, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Cómo les fue sus pasitos? Porque el ciclo pasado también que estuve con los chicos, sus pasitos los sacaban, no sabemos de dónde. Entonces, cualquier duda igual que tengan con algo así después, me pueden preguntar por WhatsApp y normal, yo les ayudo. Obviamente después de su examen, no ver antes de su examen. Si no hay más preguntas, pues les voy pasando el post-test para que lo puedan desarrollar. Descartar. Ya les voy a pasar el post-test. Espérense.